Dicen que los Apalaches son más antiguos que los árboles, que la roca que los formó tiene 500 millones de años. En todo ese tiempo, algo antinatural ha evolucionado allí hasta convertirse en el depredador perfecto. Al menos esa es mi teoría. Nunca se abrió una investigación oficial. No mencionaré el nombre de la empresa. Firmé 6 tipos distintos de acuerdos de confidencialidad. Lo que sí puedo decir es que, a pesar de que todo era de última generación y la empresa era relativamente nueva, toda la marca, las referencias y las imágenes de la compañía para la que trabajaba cuando ocurrió aquello ya no existen. Es decir, estoy seguro de que podría encontrar algo si excavara lo suficiente, pero por lo que he podido averiguar, ahora operan como una entidad completamente distinta. Me aterra pensar que pueden estar desenterrando todavía. Cuando llegué era el año 2022. Acababa de obtener mi máster en robótica en la Universidad Northeastern. Mi contratación fue una casualidad. Mi tesis encajaba exactamente con el proyecto en el que estaban trabajando. Estrategias de aislamiento térmico para la funcionalidad robótica sostenida en entornos bajo cero. Hice que sonara lo más pretencioso posible y funcionó. Una semana después de presentar y defender mi tesis, recibí un correo con una oferta de trabajo. Todo el proceso fue muy discreto. Entrevistas, conversaciones, todo completamente normal. Mi trabajo consistiría en desarrollar diferentes métodos de aislamiento para robots ambulatorios. Imaginaos las máquinas de 4 patas de Boston Dynamics. Estaba tan emocionado de encontrar un trabajo en mi campo tan rápido que ni siquiera me importó que la ubicación indicada fuera una cresta remota en las grandes montañas humeantes. Acepté de inmediato. Cuando decían remoto, vaya si lo decían en serio. No había carreteras que llevaran a las instalaciones. La única forma de entrar o salir era por el helipuerto, aunque vi alguna patrulla en moto de nieve un par de veces. No le di mucha importancia en su momento. Íbamos a trabajar con tecnología muy avanzada y casi todos asumimos que era para aplicaciones militares. Así que mantuvimos la boca cerrada y seguimos trabajando. La tarea principal de mi equipo era mantener nuestros robots operativos en la nieve invernal sin que se produjeran bloqueos o congelación en las articulaciones. Habíamos logrado un progreso considerable en el tiempo que estuve allí. Una noche conseguimos un avance especialmente importante con la capacidad de las baterías. Fue tan grande, de hecho, que decidimos celebrarlo de la única forma que unos jóvenes e inadaptados ingenieros de robótica sabían hacerlo, bebiendo. Mucho. Esa fue la noche en que todo ocurrió. Daré tantos detalles como pueda recordar. Mis 3 colegas estaban bebiendo conmigo en mi habitación. Los llamaremos Elías, Josué y Hassan. Para entonces llevábamos siendo amigos cosa de 1 mes y medio y habíamos intimado rápidamente ya que pasábamos casi todo el día juntos. Elías y Josué estaban bebiendo mucho más que Hassan y que yo, y en algún punto de la noche se retaron el uno al otro a aguantar el frío de fuera durante 5 minutos sin camiseta. Nadie salía nunca por la noche. Apenas teníamos iluminación y además del frío y la oscuridad,
Si te las apañabas para tropezar fuera de la pasarela que unía los edificios, existía un riesgo real de caer por un precipicio o provocar una avalancha. La directiva nos dio un no rotundo y explícito a cualquier actividad recreativa nocturna en el exterior. Si era absolutamente imprescindible salir, tenías la orden de llevar un walkie y una linterna frontal, que fue la razón por la que Elías y Josué nos convencieron para que siguiéramos adelante con su apuesta. Recuerdo que sabía que no podría convencerlos de que no lo hicieran, pero al menos podía conseguir que se pusieran una linterna frontal y llevaran un walkie por si algo salía mal. Aceptaron mi condición encantados y se quitaron la ropa de inmediato. Usé mi tarjeta para entrar en el cuarto de servicio y cogí walkies y linternas para todos. Sintonizamos los walkies en nuestro propio canal para que el personal de seguridad no nos echara la bronca, y nos pusimos en marcha. El plan era que Hassan y yo esperáramos justo al otro lado de la puerta y vigiláramos a Elías y a Josué mientras intentaban superarse el uno al otro. Todos estuvimos de acuerdo. Abrimos la puerta. Hacía un frío increíble. Recuerdo sentir como si agujas me golpearan la cara. La sensación térmica era casi maliciosa. Solo podía imaginar cómo se sentían ellos. A pesar de todo, sonreían y reían mientras avanzaban más y más por la pasarela, provocándose el uno al otro con todos los insultos que se les ocurrían. Hassan y yo también nos reíamos, disfrutando del absurdo de la situación. Esa alegría duró aproximadamente un minuto, antes de que viera a Josué dar el primer paso fuera de la pasarela. En cuanto lo hizo, perdí de vista su cuerpo. Las luces del camino ya no lo iluminaban. Todo lo que veía era la luz de su linterna frontal alejándose por la nieve. Al segundo siguiente, miré hacia donde estaba Elías. Solo había oscuridad. No podía verlo. Llamé a los dos por radio de inmediato. Elías, Josué, ¿estáis bien? Un silencio agónico que pareció durar horas, mientras Hassan y yo veíamos la luz de la linterna de Josué alejarse más y más cuesta abajo. Hassan y yo nos miramos y al unísono corrimos hacia la oscuridad tras ellos, gritando sus nombres. El viento se llevó nuestras voces y parecía que solo susurrábamos. Llegamos al lugar donde los perdimos. No había ni rastro de Elías ni de sus cosas. La única prueba de la presencia de Josué era el rastro que su cuerpo había dejado en la nieve, pero la luz de su linterna se volvía cada vez más errática y lejana. Volví a llamar por radio. Josué, Elías, dejad de hacer el idiota y volvamos dentro ya. De nuevo, nada. Hassan me miró con el pánico más absoluto. Ambos sabíamos que no era una broma y que fuera lo que fuera que estuviera pasando, ahora nosotros también estábamos expuestos. Intenté calmarlo con una mano en el hombro, pero le dije con firmeza: entra y busca al jefe de seguridad ahora mismo. Dile que Josué se emborrachó y se ha perdido en la montaña. Yo encontraré a Elías. Lo empujé hacia la puerta y echó a correr por la pasarela. Lo vi entrar y me quedé allí fuera, solo. Todo lo que pasó a continuación ocurrió en el lapso de 5 minutos. Miré hacia el edificio más cercano. Era la Cresta Norte, que, según me habían dicho, albergaba al personal de apoyo que usaba las instalaciones principalmente en primavera. En ese momento estaba vacío.
y recé con todas mis fuerzas por encontrar a Elías dentro. Me acerqué y usé la tarjeta para entrar. Recuerdo que la puerta se cerró de golpe a mi espalda. Encendí las luces, pero el generador de este edificio apenas tenía fuerza para iluminar las bombillas. Era como caminar a través de una neblina gris, y la brutal arquitectura metálica lo hacía todo aún más antinatural. Empezaba a ponerme muy nervioso, y llamé a mis 2 amigos por radio. Contestad. Mientras avanzaba y revisaba cada habitación en busca de señales de Elías, repetía la misma llamada por radio cada 10 segundos. Contestad. La rutina me hacía seguir adelante de habitación en habitación. Contestad. Una y otra vez hasta que oyera algo. Contestad. El walkie crepitó como respuesta. Di un respingo, alerta, y desde el otro lado oí, shh. Solo nosotros 4 teníamos walkies en ese momento, en ese canal. Elías y Josué, por muy estúpidos que fueran, nunca llevarían una broma tan lejos. Esperé, paralizado por el miedo, casi llorando, volví a llamar por radio. Contestad. Varios segundos de silencio. Y entonces, no por el walkie, sino dentro del edificio, lo oí una vez más. Shh, 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 shh. A través del umbral de una puerta y detrás de una mesa, apenas pude distinguir a Elías, desplomado. No parecía herido, sino casi catatónico. Cuando di un paso hacia él, varias cosas sucedieron a la vez. Primero, Elías gritó. No un grito agudo, sino un grito grave, lleno de desesperación, que le salió del estómago. Mientras lo hacía, vi el contorno de una mano aparecer en un extremo de la habitación y estirarse hasta donde estaba él. Era un alcance imposible, no sé cómo describirlo de otra forma, y el tiempo pareció ralentizarse mientras cruzaba la estancia. Envolvió la cara de Elías y lo cambió. Esta es la parte que más me atormenta. Todo lo demás, mi cerebro casi puede racionalizarlo, pero vi cómo los rasgos de mi amigo se plegaban hacia adentro, como si fueran de tela suave. Sus ojos, nariz y boca se hundieron, se aplanaron hasta desaparecer, y luego volvieron a su sitio. Grité. Gritos primarios, guturales, animalescos, brotaron de mí mientras salía corriendo de aquel edificio. Me avergüenzo, pero ni siquiera me giré para mirar atrás, ni pensé un segundo más en ayudar a Elías después de aquello. Todavía cargo con ese peso. Salí disparado de la cresta norte hacia la pasarela. Para mi sorpresa, había unos 10 soldados completamente equipados que avanzaban hacia mí con las armas desenfundadas. 2 de ellos me agarraron mientras los otros entraban en el edificio. Mientras me llevaban, presté atención, esperando oír disparos. No los hubo en toda la noche. Nunca encontraron a Elías, o al menos eso fue lo que me dijeron. Dijeron que encontraron el cuerpo congelado de Josué acurrucado en la nieve a varios cientos de metros montaña abajo. Su linterna frontal seguía encendida y no llevaba el walkie encima. Por supuesto, me interrogaron sobre todo lo que pasó, pero extrañamente mis interrogadores no se mostraron incrédulos cuando les hablé del siseo
o de la mano o de la cara de Elías. Se limitaron a sentir y a tomar notas y a pedir más detalles. No me pidieron que hablara con la policía, solo que firmara un acuerdo de confidencialidad para que la empresa no fuera vinculada a ninguna de las supuestas circunstancias que ocurrieron aquella noche. Eso me hizo plantearme muchas más preguntas. ¿Por qué no se abrió una investigación de inmediato? ¿Cómo es que había 10 soldados uniformados allí en menos de 5 minutos, cuando se trataba de una instalación científica remota? ¿Cuál era el verdadero propósito del edificio de la Cresta Norte? Y ahora que lo pienso, ¿cómo es que mi tarjeta funcionó para entrar? Hay mucho más que desearía poder contaros, cosas que creo que atarían algunos cabos sueltos, pero tengo las manos atadas y francamente preferiría olvidar la mayor parte. Sigo trabajando en robótica en el noreste, pero no volveré a acercarme a esas montañas nunca más. Y os sugiero que vosotros tampoco lo hagáis. Si alguna vez te encuentras en las montañas después del atardecer, ten cuidado, sé respetuoso y lo más importante, no toques las calaveras. La primera vez que alguien me dijo eso, pensé que eran gente extraña y supersticiosa. Acababa de mudarme a un pueblecito enclavado en los montes Apalaches, buscando un nuevo comienzo lejos de las ajetreadas ciudades en las que había vivido toda mi vida. Una casa con un bosque como patio trasero y los vecinos a 1 milla más o menos de distancia sonaba perfecto en ese entonces. Fue lo que me llevó a comprar la propiedad. Ahora creo que me arrepiento de esa decisión. No me malinterpretes, la casa está bien. Tiene algunos problemas como un Porsche que cruje y una cocina demasiado pequeña para mi gusto, pero es mona. Pintoresca era la palabra que la agente inmobiliaria repetía sin cesar mientras me enseñaba las habitaciones, y yo estaba de acuerdo con ella. Aunque fuera un poco pequeña, el verdadero atractivo eran las hectáreas de bosque que serían consideradas mías. Recuerdo mi primer viaje al pueblo al pie de la montaña, un lugar pequeño donde todos se conocen. Naturalmente algunos no estaban muy seguros de qué pensar de mí, pero la mayoría fueron realmente amables. Me preguntaron dónde me había criado, en qué trabajaba, preguntas normales, hasta que el dueño de la única tienda de comestibles del pueblo, el señor Faraday, me preguntó si planeaba hacer senderismo por el bosque. Pues sí, claro. Creo que me reí mientras él metía mi compra en las bolsas, sin quitarme el ojo de encima en todo momento. Claro, pregunta tonta, convino mientras me entregaba las bolsas. Y luego continuó: el bosque es perfectamente seguro durante el día. Solo asegúrate de volver a casa en cuanto el sol empiece a ponerse. Si no, te buscas problemas con la fauna o te perderás si oscurece demasiado. ¿Hay algo en particular por lo que deba preocuparme? A veces tenemos osos negros, pero si les gritas, suelen salir corriendo. Son unas gallinas todos ellos, a no ser que te topes con una madre. Alces, zorros, jabalíes, lobos. Dejé de recoger mis bolsas y repetí: ¿lobos? Pensaba que los lobos se habían extinguido aquí en los Apalaches. El señor Faraday se encogió de hombros e ignoró mi pregunta, continuando como si yo no hubiera dicho nada. Ten cuidado ahí fuera, lleva siempre agua. Sé respetuoso, no seas como esa gente de ciudad que lo deja todo hecho un asco. Si ves una flor y te parece bonita, le sacas una foto y la dejas en paz.
bastante fácil. Algo más que debas saber, quise ser amable y no ignorar al hombre, aunque la mayoría de sus consejos eran de sentido común. Por otra parte, no dudaba de que en el pasado hubiera habido problemas con algunos forasteros. Pasaba todo el tiempo en los parques a los que iba de niño, idiotas que llegaban y dejaban latas de cerveza o colillas por todas partes. Me miró a los ojos, fijamente, un segundo de más, antes de responder. Si ves calaveras o huesos, no los toques. Si están en medio del camino, los rodeas. Le devolví la mirada, inquieto, hasta que de repente sonrió y dijo, vuelve pronto, ¿me oyes? Todas las semanas tengo ofertas en productos frescos y carne. Debería haberle hecho más caso. Las primeras veces que me aventuré en el bosque fue siempre a última hora de la mañana. Hay un viejo sendero detrás de la casa, cubierto de maleza pero aún transitable, y vaya si lo usé. El bosque es precioso. Hay todo tipo de pájaros, cantores, animales pequeños y plantas interesantes que ver. Intentaba ir por la mañana, cuando no hacía demasiado calor. Me aseguraba de llevar agua y usaba buenas botas de montaña siempre que tenía tiempo para un paseo antes del trabajo. Hay un punto en el sendero donde se bifurca en dos direcciones, y ese es el punto en el que yo daba la vuelta. Lo último que quería era elegir el camino equivocado y acabar irremisiblemente perdido o incapaz de encontrar el camino de regreso. Luego el trabajo cambió mi horario, así que empecé a ir a última hora de la tarde. Me quedaba más tiempo, terminando mi caminata justo cuando el cielo se bañaba en tonos rosas y naranjas, con el sol ya oculto, pero proporcionando la luz justa. Nunca noté nada diferente entre las caminatas de la mañana y las de la tarde, salvo que cantaban menos pájaros. Entonces empezaron a suceder pequeñas cosas, pequeñas rarezas que eran fáciles de ignorar. Árboles con largos arañazos en sus troncos, los pájaros cantores que enmudecían al principio de mis caminatas de la tarde en lugar de hacia el final. Supuse que era por el cambio de estación, las noches haciéndose más largas y los días acortándose. Tenía que ser rápido con mi rutina diaria, permitiéndome adentrarme apenas una milla en el bosque antes de dar la vuelta. Aunque no creyera a la gente del pueblo que se había vuelto más insistente en que tuviera cuidado en el bosque, seguía sin querer perderme. Entonces me encontré con la calavera de un ciervo. Estaba en medio del camino de vuelta a mi casa, blanqueada por el sol y agrietada, de aspecto demasiado antiguo. Miré entre los árboles para ver si había alguien cerca, porque no había estado allí en mi camino de subida. Incluso grité un nervioso «Hola», no obtuve respuesta. La idea de dejarla donde pisaba constantemente me revolvió el estómago, así que cogí un palo y lo introduje con cuidado por una de las cuencas de los ojos. Tomé aire y la arrojé hacia los árboles, observando cómo golpeaba el suelo antes de soltar el palo y volver a casa a toda prisa. Fue entonces cuando empezaron los aullidos. Me despertó en plena noche un aullido largo y solitario en la distancia. Estaba confundido, sobresaltado, porque hasta ese momento nunca había oído aullar a un lobo que no fuera en la televisión. Ni siquiera sabía si era eso. Me quedé tumbado un rato, escuchando, y luego puse algo de música para ahogar el sonido y volver a dormir. Durante una semana me despertaba con un sudor frío y el lobo cantaba sin parar hasta que finalmente empecé a dormir con música. La siguiente vez que fui al pueblo pregunté por ello,
curioso por si alguien más lo había oído. Nadie lo había hecho. El señor Faraday negó con la cabeza y dijo que no había oído ningún ruido mientras me daba el cambio de la compra. La farmacéutica me dijo que probablemente sería solo un animal solitario o herido cuando buscaba algo para dormir. Incluso la camarera de la cafetería se encogió de hombros y dijo: no he oído nada, cariño. Solo asegúrate de cerrar bien las puertas. Siempre es mejor prevenir que curar. La siguiente vez que fui al bosque, me aseguré de que fuera justo después del trabajo para poder disfrutar de un agradable y largo paseo. Los árboles con los arañazos estaban más cerca de mi casa, pero no le di importancia, pensando que sería un oso o un alce. Hice mi circuito habitual, seguir el sendero hasta llegar a la bifurcación y tomar un pequeño descanso, sentándome en un árbol caído para beber un poco de agua. Cuando me levanté para empezar el descenso, me di cuenta de que el bosque se había quedado en silencio. Me sentí nervioso, mirando a mi alrededor en busca de una razón, como un oso acechando, pero no encontré nada. En ese momento me dirigí rápidamente a casa y casi tropecé con otra calavera, una calavera de alce, a juzgar por las enormes astas aún unidas al hueso blanco, perfectamente conservada y mirándome en mi dirección. Miré a mi alrededor, queriendo encontrar a quien me estaba tomando el pelo, pero no pude ver nada más que árboles y frondosos helechos. Pensé en cogerla y tirarla a un lado, pero respiré hondo, la rodeé y empecé a correr de vuelta a casa. Apareció 2 veces más antes de que me hartara. A la tercera la cogí y la arrojé entre los árboles. No me quedé para ver dónde aterrizaba y en cuanto llegué a casa cerré la puerta de un portazo y eché todas las cerraduras. Estaba temblando en mi cocina después de cerrar la puerta trasera y me atreví a mirar por la ventana. No vi nada, pero sentí que algo me estaba observando. Un aullido no me despertó esa noche. Lo hizo el sonido de mi porche crujiendo. El gemido de la madera hizo que abriera los ojos de golpe mientras el corazón se me subía a la garganta. Me quedé en la cama, incapaz de moverme, cuando oí un gruñido grave cerca de mi ventana. La cortina estaba echada, así que no podía ver el exterior, pero podía oír lo que fuera que estuviera allí. El sonido era el de un animal, pero algo no sonaba del todo bien. Intentaba identificarlo cuando el gruñido se detuvo por un segundo y luego un aullido hizo vibrar mis ventanas y mis huesos. Corrí al baño, el único lugar de la casa sin ventanas, y cerré la puerta de golpe, acurrucándome en la bañera. No me moví hasta que mi alarma sonó a las 7 y el sol brillaba a través de las cortinas. Siguió ocurriendo. Cada noche el porche crujía, los gruñidos comenzaban y finalmente llegaban los aullidos que duraban hasta que salía el sol. A la 4ª o 5ª noche ya no pude más y conduje de vuelta al pueblo, funcionando con un cóctel de adrenalina, miedo y cafeína. Tuve que esperar a que abriera la tienda, pero en cuanto lo hizo, busqué al señor Faraday, que estaba reponiendo algunos artículos en las estanterías. Me echó un vistazo y luego dijo: «Estás hecho polvo. Si necesitas ayuda para dormir, deberías ir al médico. Algo no deja de aparecer por mi casa. Yo creo que ese es el lobo del que te hablé». Se quedó helado, un ligero temblor en sus dedos antes de girarse y gritar: «Sara, atiende la tienda,
Ahora vuelvo. No esperó respuesta y en su lugar se dirigió a la parte trasera de la tienda, haciéndome un gesto para que lo siguiera. Lo hice siguiéndolo a través de una puerta que daba al exterior. Una vez fuera, bajo el sol demasiado brillante de la mañana, encendió un cigarrillo y suspiró. Te dije que no tocaras los huesos. En ese momento me derrumbé. La falta de sueño me había dejado sin filtro. No paraba de aparecer. La primera vez lo ignoré y seguía poniéndose en mi camino. ¿Qué era? Una calavera de alce. Hubo otra calavera hace 2 semanas. Era de un ciervo, pero esa la moví con un palo. Negó con la cabeza. Aún así cuenta, hijo, ¿qué pasó después de que movieras la del ciervo? Admití que fue entonces cuando empezaron los aullidos, pero que eran lejanos, fáciles de ignorar. Algo que le hizo fruncir el ceño, pero no me interrumpió hasta que finalmente pregunté, no es un lobo, ¿verdad? El señor Faraday me miró durante un largo rato, luego apagó el cigarrillo contra el suelo antes de coger otro. Te dije lo que no debías hacer y aún así lo hiciste. Ahora tienes un problema que resolver. Abrí la boca dispuesta a exigirle que respondiera a mi pregunta, pero él continuó, ahora escúchame y escúchame bien. Vas a comprar algo de carne, la carne más roja y sangrienta que tenga, y luego te irás a casa y la meterás en la nevera. Cuando el sol se esté poniendo, vas a ir a ese bosque con la carne y la vas a poner en el sendero. En el instante en que lo hagas, das media vuelta y corres a casa. No mires atrás, no importa qué sonidos oigas o qué sensación tengas, tú corres y te encierras a cal y canto. Y simplemente se irá, así sin más. Pregunté, sintiendo un ápice de esperanza. Sus siguientes palabras desvanecieron esas esperanzas. No hay nada garantizado, hijo. Con esto intentas hacer las paces, no significa que vayas a ser perdonado. La ira hirvió dentro de mí y le espeté. Pero si yo no he hecho nada, él negó con la cabeza con un ligero ceño fruncido y dijo, les faltaste al respeto y reconociste su presencia. Eso es suficiente en un lugar como este. Abrí la boca, pero él pasó a mi lado y preguntó, ¿vas a comprar la carne o qué? Acabé haciéndolo. No sabía qué más hacer y pensé, ¿por qué no seguirle la corriente? No podía explicar nada de lo que pasaba, así que, ¿por qué no intentar hacer las paces? Compré los filetes más sangrientos que pude y conduje de vuelta a casa aturdido. Puse una alarma para que sonara justo antes del atardecer y me desplomé en el sofá hasta entonces. Fue surrealista caminar hacia el sendero mientras el sol comenzaba su descenso. Me di cuenta de que cada vez más árboles tenían esos extraños arañazos y me estremecí ante la idea de que algo o muchas cosas estuvieran tan cerca de la casa. Caminé unos 10 minutos por el sendero antes de dejar los filetes. Fue asqueroso, la sangre acumulándose en el papel de estraza marrón, pero los amontoné y miré a mi alrededor. No pude ver nada, solo los árboles de siempre, y decidí volver a casa. Di un puñado de pasos cuando lo oí, un gruñido grave a mis espaldas que me erizó el vello de la nuca. Al gruñido le siguieron unos fuertes golpes sordos, cada vez más cerca, sacándome de mi estupor. Eché a andar de nuevo y me dirigí a la casa mientras el sonido de dientes desgarrando carne cruda llegaba a mis oídos. Una vez que estuve al final del sendero,
Con mi casa a la vista, me atreví a girar la cabeza antes de correr de vuelta, subiendo a trompicones por el porche y apenas logrando cerrar la puerta a tiempo. Había estado justo detrás de mí, siguiéndome como un perro obediente, solo que no era un perro, ni siquiera un lobo. Tuve que apoyarme contra la puerta mientras se estrellaba contra la madera, gruñendo y resoplando. Logré echar la cerradura por los pelos antes de correr a la puerta principal para asegurarme de que también la había cerrado. Casi me gana. Llegué a la puerta justo cuando empezaba a abrirse y empujé con todo el peso de mi cuerpo contra ella. Apenas fue suficiente para mantenerlo fuera mientras accionaba el cerrojo. Retrocedí tropezando, temblando y jadeando, mirando fijamente la puerta mientras los gruñidos comenzaban de nuevo. Esta vez los seguí hasta el porche trasero y me asomé por la ventana. Caminaba a cuatro patas, con los dedos extendidos y largas garras por uñas, cubierto de pelaje negro en algunas partes y de pálida piel humana en otras. Al caminar, las patas traseras se doblaban de forma antinatural y producían un horrible chasquido. Los huesos eran visibles a través de la piel y se retorcían con cada movimiento. La cabeza es lo más perturbador, un hocico ensangrentado que se alargaba demasiado para ser el de un lobo, ojos que brillaban en rojo y una boca que podía abrirse de forma desmesurada. Los colmillos negros y rojos de sangre son demasiado largos, demasiado curvados. Cuando cierra las fauces, la sangre resuma. Lo miré fijamente, y él me miró a mí antes de que sus labios se replegaran en una especie de sonrisa demencial. El gruñido cesó y en su lugar comenzó un nuevo sonido, una risa aguda y estridente, casi humana, llenó el aire. Me estremecí, a punto de cerrar las cortinas, cuando oí más risas. Miré más allá de la criatura y me quedé helado al ver más pares de ojos rojos en el bosque. Las burlas crecieron en volumen, resonando hasta que fue lo único que oí. Incluso ahora todavía las oigo. Me escondí en el baño de nuevo, sintiéndome como un niño y rezando para que mis puertas y ventanas aguantaran. Una vez que salió el sol y reuní el valor suficiente para llegar a mi coche, encontré docenas y docenas de calaveras en mi porche, de todas las formas y tamaños, algunas blanqueadas, otras negras por la descomposición, algunas rojas y otras yaciendo en charcos de sangre. Una de ellas era humana. Quise correr hacia el coche, arrasar con los huesos, pero en lugar de eso me obligué a pasar con cuidado por encima de todos y cada uno de ellos. Una vez que llegué al pueblo, busqué al señor Faraday. Escuchó en silencio mi relato, con aspecto decepcionado y molesto para cuando terminé, y dijo: «Te dije que no miraras. Ahora sí que la has liado, y no solo para ti, sino para todos». La sangre se me heló en las venas, y pregunté: «¿Qué quieres decir?» «Anoche todos los oyeron, hijo, por tu cagada». Cerró los ojos y luego encendió un cigarrillo, a pesar de que estábamos en el vacío de los productos de papel. «¿Y si simplemente me voy? ¿Si vuelvo de donde vine?» Negó con la cabeza y sacudió las cenizas al suelo, sin importarle dónde cayeran. «Entonces, ¿qué hago? Vas a limpiar tu desastre». Al atardecer se reunirá una partida de caza en la cafetería. Más te vale estar allí. Le pregunté si de verdad creía que se les podía matar, si era posible, y él hizo un gesto con la mano y dijo: «Ya lo hemos hecho antes, hijo. No eres el primero que no hace caso
ni serás el último. Pero tú has causado el problema, así que más te vale estar listo para ayudar a librarnos de él. Tragué saliva, dudando, y luego me atreví a preguntar, hay gente que no vuelve de la casa todo el tiempo. Esta vez no será diferente. Al atardecer, hijo. O no solo los casaremos a ellos, sino también a ti. Estamos reunidos en la cafetería y me han dado una escopeta y un curso intensivo sobre cómo usarla. Me han enseñado a cargarla, me han dicho qué no hacer y a qué estar atento. Según el señor Faraday, que estuvo presente en la última purga, los llaman los lobos de los Apalaches. Se mantiene cerca de mí. Dice que es importante tener un compañero cerca, que así es más seguro. A los lobos les gusta arrastrar a la gente al bosque o decapitar a sus víctimas. Coleccionan las calaveras. Las balas que tengo se supone que son especiales, bendecidas por el cura y bañadas en agua bendita o algo así. Nunca he cazado, por eso dejo este relato por si no vuelvo. Los accidentes de caza ocurren todo el tiempo. Eso es lo que dirá la gente del pueblo si alguien viene a preguntar por mí o por cualquiera que no regrese. El sol aún no se ha puesto, lo que nos da tiempo para prepararnos y al cura para bendecir todas las balas que puede, pero ya podemos oírlos. Los lobos se ríen de nuevo